¿Alguna vez has caminado por un museo de automóviles y has visto algo tan extraño, tan absolutamente ridículo que te preguntaste si los diseñadores se estaban riendo? Bueno, abróchense los cinturones porque hoy vamos a contar 25 de los prototipos de coches antiguos más tontos que nunca deberían haber existido. Estos no son solo experimentos fallidos. Son monumentos a la ambición humana que salió espectacularmente mal. Desde trampas mortales impulsadas por energía nuclear hasta automóviles en los que literalmente no podría caber un ser humano, estos prototipos demuestran que aunque puedas construir algo no significa que debas hacerlo. Algunos se adelantaron a su tiempo. La mayoría simplemente se adelantaron al sentido común. Entonces, antes de sumergirnos en este espectáculo extraño de automóviles, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más información extraña sobre la historia automotriz. Número 24. El diseño final del Fórmula 4. 1996 fue un año extraño para el diseño de automóviles, y nada lo prueba más que las probabilidades de que diseñara un Fórmula 4. Este se suponía que sería un automóvil deportivo asequible para conductores jóvenes. Se convirtió en un desastre confuso que no podía decidir qué quería ser. En la Fórmula 4 parecía como si hubieran trabajado 3 diseñadores diferentes y nunca hubieran hablado entre ellos. El frontal parecía el de un Ferrari económico. El centro parecía un kart. La parte trasera parecía como si alguien se hubiera olvidado de terminarla. Todo fue un estudio sobre la esquizofrenia del diseño. Su diseño afirmaba que democratizaría la propiedad de automóviles deportivos. Hacer que el alto rendimiento sea accesible para todos. Ofrezca a los conductores jóvenes el coche de sus sueños a un precio asequible. Metas nobles, ejecución terrible. El prototipo tenía un motor diminuto que prometía un rendimiento deportivo, pero ofrecía una aceleración equivalente a la de una cortadora de césped. El interior era tan estrecho que cualquiera que pesara más de 5 toneladas tenía que conducir con la cabeza inclinada. El volante estaba colocado en un ángulo que hacía que te dolieran las muñecas solo mirándolo. Pero el verdadero problema fue la crisis de identidad. No era lo suficientemente rápido para ser un coche deportivo. No era lo suficientemente práctico para usarlo a diario. No era lo suficientemente barato como para que fuera asequible. No era lo suficientemente caro para ser exclusivo. Era un purgatorio automovilístico. La Fórmula 4 apareció en algunos salones del automóvil donde los periodistas tuvieron dificultades para encontrar cosas buenas que decir sobre él. La mayoría se decidió por lo interesante, lo que en el lenguaje del periodismo automovilístico significa, ¿en qué estaban pensando? El concepto murió sin llegar nunca a producción. Yves Design pasó a otros proyectos. La Fórmula 4 pasó a ser una nota al pie de la historia del automóvil. Un recordatorio de que no es necesario llenar todos los huecos del mercado, especialmente cuando se llenan con algo que nadie pidió. Número 23. El Hula. Coge un Lamborghini Diablo. Ahora dáselo al carrocero francés Juliet y dile que lo haga diferente. El resultado, el Juliers Pragunta de 1998, un coche que respondía a una pregunta que nadie se hacía. El Praguna comenzó su vida como un diablo perfectamente bueno. Y entonces Julieta puso sus manos en él. Lo estiraron. Lo aplastaron. Agregaron protuberancias y bultos en lugares que no tenían sentido. El resultado final parecía un Lamborghini que hubiera estado demasiado tiempo al sol y hubiera empezado a derretirse. Las proporciones estaban todas equivocadas. La famosa forma de cuña de Lamborghini estaba allí, pero distorsionada, como si estuviéramos mirando un superdeportivo en un espejo de feria. La puerta todavía se levantó, pero ahora se veían incómodos al hacerlo. La parte trasera se alargó de tal manera que hacía que el coche pareciera que estuviera haciendo un caballito permanente. Hui afirmó que estaban explorando nuevas direcciones para los autos deportivos de lujo, creando un gran recorrido para el nuevo milenio, superando límites y rompiendo convenciones. Lo que realmente estaban haciendo era tomar algo bello y hacerlo feo. El interior era aún peor. Intentaron añadir toques de lujo a lo que esencialmente era la cabina de un coche de carreras. Alfombras de felpa que no encajaban,
molduras de madera que parecían pegadas, asientos que no eran ni cómodos ni deportivos. Fue como ponerle un smoking a un luchador. El Bonta se mostró en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1998. Las reacciones fueron educadas. La gente caminaba lentamente a su alrededor intentando comprender lo que estaban viendo, intentando encontrar un ángulo desde el que se viera bien. Todavía están buscando. Solo se fabricó uno. Aparece ocasionalmente en exposiciones de coches clásicos, donde sirve como advertencia. El hecho de que puedas modificar un superdeportivo no significa que debas hacerlo. Algunas cosas son mejores. Dejado solo. Número 22, el Toyota Pod. 2001 era el futuro, y Toyota pensó que el futuro necesitaba coches con sentimientos. Entra el Toyota Pod. Un concept car con un motor de emociones capaz de expresar estados de ánimo. Sí, estados de ánimo. El Pod no solo tenía un aspecto extraño, sino que actuaba de manera extraña. Tenía un apéndice parecido a una antena en su parte trasera que se movía como la cola de un perro cuando estaba feliz. Las luces delanteras cambiarían de color según el estado de ánimo del coche. Rojo para enojado, naranja para emocionado, azul para triste. Era como conducir un Tamagotchi gigante. Los ingenieros de Toyota programaron el módulo para que reaccione a su estilo de conducción. Conduzca agresivamente, la cápsula se pondría roja y actuaría molesta. Conduce con suavidad, brillará en color naranja y moverá la cola. Estaciónalo, se pondría azul y parecería triste que te vas. Fue al mismo tiempo fascinante y profundamente inquietante. El interior era igual de extraño. Todo era redondeado y suave, como estar dentro de una celda acolchada. El volante parecía sacado de un videojuego. Los asientos giraban para poder mantener conversaciones cara a cara. Porque aparentemente Toyota pensó que el mayor problema de los coches era que los pasajeros miraban hacia adelante. Pero aquí está el problema con los coches con emociones. Nadie los quiere. Tu coche no necesita estar feliz de verte. Debe arrancar cuando giras la llave. No es necesario expresar tristeza al estacionarte. No debe tener fugas de aceite. La cápsula apareció en exposiciones de automóviles, donde atrajo a multitudes de espectadores confundidos. A los niños les encantó. A los adultos esto les perturbó. Los periodistas no sabían si reseñarlo como un automóvil o como una mascota. Toyota insistió en que este era el futuro del transporte personal. Autos que formaron vínculos emocionales con sus dueños, vehículos que se preocuparon. El público no estuvo de acuerdo. La cápsula nunca pasó de la etapa conceptual. El motor de la emoción fue abandonado silenciosamente. Toyota volvió a fabricar coches que simplemente permitían circular sin tener que sentir nada al respecto. Número 21, el Nissan Pivo. 2005, Nissan analizó la conducción en ciudad y decidió que el problema era que los coches miraban hacia adelante. Su solución, el Pivo, un coche con una cabina que puede girar 360 grados, porque nada dice transporte urbano seguro como girar en círculos mientras se conduce. El Pivo era pequeño. Muy pequeño. Tan pequeño que hacía que un coche inteligente pareciera espacioso. Pero esa no fue la parte extraña. Lo extraño fue que todo el habitáculo podía girar independientemente de las ruedas. ¿Estacionamiento en paralelo? Simplemente gira la cabina y conduce de lado. Giro de 3 puntos. No, solo gira y listo. Pero espera, esto se pone más raro. En lugar de un volante, el Pivo tenía un joystick, como si estuvieras jugando un juego de arcade. Y en lugar de espejos, había cámaras por todas partes. Todo el coche era básicamente un sistema de vigilancia sobre ruedas. Y tenía un compañero robot, una pequeña cabeza que aparecía desde el tablero para hablarte, darte indicaciones, informarte sobre el tráfico y probablemente juzgar tus decisiones de vida. Porque si hay algo que necesitan los conductores, es un robot crítico que los observe. El Pivo era eléctrico, lo cual era progresivo para 2005, pero con una autonomía de alrededor de 60 millas y una velocidad máxima de, bueno, digamos que no ganabas ninguna carrera,
Era menos un automóvil y más un carrito de golf muy caro con delirios de grandeza. Nissan mostró el Pivo en el Salón del Automóvil de Tokio, donde fue un éxito. A la gente le encantó la novedad, la cabina giratoria, el robot amigable, el diseño futurista. Lo que no les gustaba era la idea de conducir uno. Porque esto es lo que pasa con las cabañas rotativas. Son desorientadores e innecesarios y probablemente ilegales en la mayoría de los lugares. El Pivo siguió siendo un concepto. Nissan fabricó 2 versiones más, cada una más extraña que la anterior, pero ninguna llegó a producción. Resulta que la gente prefiere que sus coches estén orientados en la dirección en la que conducen. ¿Quién lo diría? Número 20, el Autobian, un Runabout 112. 1969, Burton observó el diminuto Autobian, un 112, y pensó: ¿sabes qué? Este coche económico necesita ser un deportivo de motor central. El resultado fue el Runabout, tan práctico como parece. El Runabout tomó todo lo sensato de la 112 y lo desechó. Se acabó el asiento trasero. Se acabó el espacio de carga. Se acabó cualquier pretensión de practicidad. Lo que quedó fue un biplaza del tamaño de un zapato con el motor detrás del conductor. Parecía una cuña muy pequeña, muy naranja. El diseño fue realmente influyente. Inspiró al Fiat X19. Pero mientras que el Fiat era algo práctico, el Runabout era un ejercicio de minimalismo llevado al extremo. El interior era básicamente 2 asientos y un volante. Eso es todo. Sin radio, sin calefacción, sin espacio de almacenamiento, solo tú, un pasajero y la carretera. Y ese motor central era el mismo motor diminuto de la 112 estándar. Así que tenías todas las desventajas de un diseño de motor central. Sin espacio de almacenamiento, mucho ruido, calor en la cabina y ninguna de las ventajas de rendimiento. Pero el verdadero problema era el mercado. ¿Para quién era? Era demasiado poco práctico para ser un coche de uso diario, demasiado lento para ser un deportivo, demasiado pequeño para ser cómodo, demasiado peculiar para estar a la moda. Era un coche sin propósito. Burton lo presentó en el Terrain Motor Show de 1969, donde llamó la atención por su diseño radical. La gente admiraba su audacia, sus líneas limpias, su minimalismo puro. Simplemente no querían comprar uno, ni conducirlo, ni ser vistos en uno. El coche pequeño influyó en diseños futuros, pero nunca llegó a producirse. Sigue siendo una curiosa nota a pie de página, un recordatorio de que a veces los prototipos son conceptuales por una razón, porque en realidad, la gente necesita que sus coches transporten cosas y personas, y que sean algo cómodos. Un concepto novedoso, en realidad. El número 19, el Volkswagen Future. En 1989, Volkswagen decidió mostrarnos cómo serían los coches familiares en el año 2000. El Futura era su visión. Y, al parecer, el futuro incluía puertas de ala de gaviota en una minivan, porque nada dice transporte familiar práctico. Como puertas que necesitan una plaza y media de aparcamiento para abrirse. El Futura parecía como si alguien hubiera estirado un palo de golf y luego se hubiera sentado en él. Era largo pero bajo, ancho pero estrecho. Tenía las proporciones de un deportivo, pero la función de un monovolumen. La disonancia cognitiva era real. Esas puertas Wing no solo eran poco prácticas. Eran abiertamente hostiles para las familias. Intenta conseguir una silla infantil por una puerta de ala de gaviota. Intenta cargar la compra. Intenta hacer cualquier cosa que las familias de verdad hagan con coches de verdad. Era como si Volkswagen nunca hubiera conocido a una familia. Pero las puertas eran solo el principio. El Futura también tenía dirección en las 4 ruedas. Porque, al parecer, Volkswagen pensaba que el mayor problema de las minivans era que se dirigían de forma demasiado predecible. Las ruedas traseras podían girar en sentido contrario a las delanteras, haciendo que el coche se desviara lateralmente. Útil para aparcar en paralelo. Aterrador para todo lo demás. El interior era supuestamente futurista. Muchas pantallas,
botones y visualizadores que mostraban información que nadie necesitaba. Los asientos eran modulares, lo que suena bien hasta que te das cuenta de que modular suele significar que no encaja del todo bien en ningún sitio. Todo parecía diseñado por alguien que había visto el futuro en una película e intentó recrearlo sin entender por qué los coches de película no funcionan en la vida real. Volkswagen exhibió el futuro en ferias de automóviles, donde atrajo a multitudes de familias desconcertadas. Los padres vieron esas puertas de ala de gaviota e inmediatamente vieron problemas. A los niños les encantaba porque parecía una nave espacial. Pero no son los niños los que compran coches. El Futura nunca pasó de la fase de concepto. El año 2000 llegó y pasó. Los coches familiares seguían teniendo puertas normales. El futuro resultó ser mucho más sensato de lo que Volkswagen predijo. Número 18. El Renault Zoom. 1992, las ciudades se estaban abarrotando. Las plazas de aparcamiento se reducían. La solución de Renault, un coche que podía encogerse. El Zoom era un coche eléctrico urbano con un truco para fiestas. Sus ruedas traseras se deslizaban hacia adelante, reduciendo la distancia entre ejes de 2,4 metros a solo 1,5 metros. Era como un origami automovilístico. La idea era brillante sobre el papel. Conduce normalmente por la autopista. Luego, al llegar a la ciudad, pulsa un botón y observa cómo tu coche se transforma en algo que podría caber en medio espacio de estacionamiento. Era la navaja suiza de los autos. Excepto que las navajas suizas realmente funcionan. El mecanismo de reducción del Zoom era complejo. Realmente complejo. Hidráulicos, motores y componentes deslizantes que tenían que funcionar a la perfección en todo momento. Un grano de arena en el lugar equivocado y tu auto se quedaba atascado, medio encogido, como un transformador roto. Pero incluso cuando funcionaba, era extraño. En modo corto, el Zoom parecía ridículo, como si alguien hubiera empujado un auto contra un compactador de basura y se hubiera detenido a mitad de camino. El manejo era interesante. El viaje era inestable. Toda la experiencia era como conducir una atracción de feria. El Zoom también era eléctrico, lo que en 1992 significaba una autonomía de unos 80 km en un buen día con la calefacción apagada cuesta abajo y viento de cola. Si a eso le sumamos la potencia necesaria para el mecanismo de reducción, estábamos hablando de unos 30 m, quizás. Renault presentó el Zoom en el Salón del Automóvil de Aires de 1992. La transformación provocó asombro y aplausos. A la gente le encantaba verlo encogerse y expandirse. Era un gran espectáculo, pero el teatro no vende autos. La practicidad sí. Y el Zoom, a pesar de toda su astucia, no era práctico. Las ciudades no estaban preparadas para coches cada vez más pequeños. Las compañías de seguros no sabían cómo clasificarlos. Los mecánicos no sabían cómo repararlos. Y los conductores no sabían por qué los necesitaban. El Zoom siguió siendo un concepto único, una solución inteligente a un problema que los coches de tamaño normal ya solucionaban a la perfección. Número 17, el Ferrari 512S módulo 1970. Pininfarina tomaron un Ferrari 512S de carreras y decidieron convertirlo en algo. El medullo no solo era bajo, era subterráneo. Con tan solo 94 centímetros de altura, era menos un coche y más una mesa de centro muy rápida. El modelo parecía una nave espacial, un tope de puertas o una nave espacial diseñada por topes de puertas. Era tan bajo que las ruedas estaban parcialmente cubiertas por la carrocería porque, al parecer, Pininfarina pensaban que el mayor problema de los coches de carreras era que se podían ver las ruedas. Subir era una aventura. No tenía puertas. En cambio, toda la cabina se deslizaba hacia adelante. Rieles, suponiendo que funcionaran y que fueras lo suficientemente flexible como para deslizarte en el asiento, y que no te importara la posibilidad, muy real, de quedar atrapado dentro si el mecanismo fallaba. El interior era minimalista hasta el absurdo. Dos asientos que eran básicamente cojines en el suelo,
un volante que parecía sacado de un avión de combate, instrumentos dispersos, aparentemente al azar. Era como sentarse dentro de una lata de sardinas carísima. Pero el verdadero problema era ver hacia afuera, o mejor dicho, no ver hacia afuera. El parabrisas era una ranura. Las ventanas laterales eran sugerencias. La vista trasera era inexistente. Conducir el módulo sería como pilotar un submarino. Si los submarinos alcanzaran los 320 km por hora sin periscopio, Pin y Firina afirmaban que estaba explorando el futuro del diseño automotriz, traspasando límites, desafiando las convenciones. Lo que realmente estaban haciendo era ver cuán poco práctico podían hacer un auto antes de que dejara de ser un auto. El Medulla se exhibió en salones del automóvil donde atrajo multitudes como un imán. A la gente le encantaba mirarlo, fotografiarlo, hablar de él. Nadie quería conducirlo, tenerlo, ni siquiera sentarse en él porque los autos deben ser más que esculturas. El Medulla influyó en el diseño de automóviles durante décadas. Sus líneas limpias y formas geométricas aparecieron en innumerables vehículos. Pero el Medullo en sí mismo siguió siendo un hermoso sueño imposible, un recordatorio de que a veces los diseños más impresionantes lo son porque ignoran la realidad. Número 16, el Renault Espace F1. ¿Qué sucede cuando se pone un motor de Fórmula 1 en una minivan? El Renault Espace F1 de 1995 surgió y fue tan loco como suena. 700 caballos de fuerza en un monovolumen. Era como poner un motor a reacción en un autobús escolar. Renault construyó esto para celebrar su éxito en la Fórmula 1. Y aparentemente la mejor manera de celebrar el éxito en las carreras es crear algo que ninguna persona cuerda jamás competiría, conduciría, aseguraría o estacionaría cerca. El Space F1 podía ir de 0 a 60 en 2.8 segundos en un vehículo diseñado para transportar 7 personas y su equipaje. Podía alcanzar los 120 millas por hora en 6 segundos. Era una aceleración que pondría celosos a los superdeportivos en una carrocería que parecía destinada a llevar a los niños a la escuela. Pero la cuestión es poner el rendimiento de un coche de carreras en la carrocería de un coche familiar. A la física no le importa tu departamento de marketing. El centro de gravedad estaba completamente mal. La distribución del peso era aterradora. El manejo era bueno. Imagina intentar tomar una curva a toda velocidad en un frigorífico rapidísimo. El interior se desmontó y se reemplazó con asientos de carreras de fibra de carbono, porque nada representa mejor el transporte familiar que los arneses de 5 puntos y una jaula antivuelco. El tablero estaba lleno de instrumentos de carreras que indicaban cosas como la temperatura del aceite y la presión del turbo. Ya sabes, información esencial para dejar a los niños en el entrenamiento de fútbol. Renault afirmó que era un ejercicio técnico, una muestra de su destreza en ingeniería, una demostración de lo que era posible. Lo que realmente demostró fue que el hecho de que puedas poner un motor de Fórmula 1 en una minivan no significa que debas hacerlo. Construyeron exactamente uno. Todavía existe guardado en la colección de Renault. A veces lo sacan para eventos especiales donde sirve como un recordatorio de 700 caballos de fuerza de que los ingenii. Eros necesitan la supervisión de un adulto. Número 15, el Chrysler Atlantic. 1995, Chrysler decidió que el mundo necesitaba un coche que pareciera diseñado en 1935, el Atlantic era su concepto retrofuturista. Se veía impresionante. También era completamente ridículo. El Atlantic tenía un capó más largo que la mayoría de los autos. En serio, el capó era infinito. Era como si Chrysler estuviera compensando algo. Las proporciones eran de dibujos animados. Frontal enorme, cabina diminuta, ruedas empujadas hacia las esquinas. Parecía un hot rod diseñado por alguien que solo había oído descripciones de hot rods. El diseño estaba inspirado en el Bugatti Atlantic de los años 30. Pero donde el original era elegante, el Chrysler era una parodia. Todo era exagerado. Las curvas eran demasiado curvas. El cromo era demasiado cromado. Todo era demasiado. Entrar requería gimnasia. Las puertas eran enormes,
pero la abertura era diminuta. Los asientos estaban tan bajos que prácticamente estaba sentado en el suelo. El parabrisas estaba tan inclinado que mirabas los semáforos a través del techo. ¿Posición de conducción? ¿Qué posición de conducción? Estabas tumbado. Pero la verdadera gracia estaba bajo ese capó interminable. Un motor de 4 cilindros. Sí. Todo ese capó y debajo era un motor que encontrarías en un sedán familiar. Era como encontrar una rueda de hámster bajo el capó de un muscle car. La promesa visual y la realidad mecánica estaban en diferentes códigos postales. Chrysler presentó el Outlander en salones del automóvil donde fue un éxito. A la gente le encantaba su apariencia, su estilo retro, su imponente presencia. Luego, al descubrir el motor de 4 cilindros, la sonrisa se desvanecía. Luego, al intentar sentarse en él, la sonrisa desaparecía por completo. El Outlander nunca llegó a producirse. Chrysler afirmaba que estaba midiendo el interés. El interés radicaba en verlo en fotos. Desde la distancia, nadie quería tener uno porque lo bonito y estúpido sigue siendo estúpido. Número 14. El Lamborghini egoísta. 50º aniversario de Lamborghini en 2013. La mayoría de las empresas lo celebrarían con una edición especial, quizás con colores únicos. Lamborghini construyó un avión de combate monoplaza que casualmente tenía ruedas. El egoísta, que en italiano significa egoísta, era exactamente eso. El egoísta no tenía puertas. Tenía una capota como la de un caza. Un jet que había que desmontar por completo para entrar. Luego, guardarlo en un lugar seguro. Luego, recordar dónde lo pusiste y esperar que no lloviera. El asiento individual estaba centrado en el chasis porque Lamborghini pensó que si eras lo suficientemente rico como para permitírtelo, no necesitabas amigos ni pasajeros ni donde poner la compra, el maletín ni nada. Era un coche para quienes pensaban que los Lamborghinis normales eran demasiado prácticos. El diseño era agresivo. Cada superficie era angular y afilada. Parecía diseñado por alguien a quien le encantaban los triángulos y el peligro. Todo gritaba, te voy a cortar, sin decirlo. La carrocería era mitad coche, mitad bombardero furtivo, mitad proyecto de origami fallido. Conducir el egoísta sería una experiencia, y no necesariamente buena. La visibilidad era prácticamente nula. La comodidad, inexistente. La practicidad, negativa. Era un coche para quienes querían poseer algo que nadie más podía tener porque nadie más lo querría. Lamborghini afirmaba que representaba la máxima expresión de su filosofía de diseño, puro egoísmo sin concesiones. Disfrute. Lo que realmente representaba era lo que sucede cuando los diseñadores tienen un presupuesto ilimitado y cero supervisión. El egoísta nunca fue pensado para producción. Fue un ejercicio de estilo, un regalo de cumpleaños para sí mismos. Una forma muy cara de decir: miren lo que podemos hacer cuando no tenemos que preocuparnos por la realidad. Ahora recorre museos donde la gente lo mira y se pregunta qué estaría pensando Lamborghini. La respuesta, no, y ese era, en cierto modo, el objetivo. Número 13. El Citroën Berlingo Berlin Bully de 1996. Citroën observó su práctica furgoneta Berlingo y pensó que debía ser más rara. La Berlin Boule fue su respuesta, y estaba equivocada. Muy equivocada. El BLE empezó como una furgoneta práctica. Luego, alguien decidió darle una línea de techo inclinada. El resultado parecía un burlingo dejado al sol y que empezó a derretirse hacia atrás. Era aerodinámico como un ladrillo es aerodinámico si se le lanza con suficiente fuerza. El concepto pretendía combinar la practicidad de una furgoneta con el estilo de un sedán. Lo que realmente... una mezcla de confusión y decepción. El techo inclinado significaba que se perdía el espacio para la cabeza que hace útiles a las furgonetas. Pero no se ganaba el estilo que hace atractivos a los sedanes. Simplemente se obtenía una furgoneta que no era una furgoneta. El interior era aún más confuso. Citroën intentó hacerlo lujoso,
añadiendo cuero y molduras de madera a lo que era esencialmente la cabina de un vehículo comercial. Era como ponerle un smoking a un obrero de la construcción. El contraste era discordante. La ejecución, peor. Pero el verdadero problema era la pregunta fundamental: ¿para quién era esto? Los conductores de furgonetas querían furgonetas que funcionaran como furgonetas. Los conductores de sedanes querían sedanes que parecieran sedanes. Nadie quería una furgoneta que fingiera ser un sedán y que fallara en ambas. La Boule se presentó en el Salón del Automóvil de París, donde los periodistas tuvieron dificultades para comprenderla. Los ejecutivos de Citroën intentaron explicar la visión. Algo sobre romper las barreras entre las categorías de vehículos, crear nuevos segmentos, desafiar las percepciones. Lo que crearon fue un recordatorio de que las categorías de vehículos existen por una razón, y esa razón no debe ser desafiada por furgonetas que se derriten. La Boule de Berlín nunca se puso en producción. Citroën siguió adelante discretamente. El Berlingo siguió siendo una furgoneta en perfecto estado y todos acordaron no volver a hablar nunca más de la Boule. Excepto que acabamos de hacerlo. Lo siento. Número 12. El BMW Turbo de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. BMW quería presumir, así que construyó el prototipo turbo. Su objetivo era anticipar el futuro de los deportivos BMW. En cambio, anticipó lo que sucede cuando los ingenieros beben demasiado café. El turbo parecía una cuña. No en forma de cuña, una cuña de verdad. Era tan bajo y puntiagudo que se podía usar para partir troncos. La carrocería era de fibra de vidrio pintada de naranja brillante porque, al parecer, BMW quería asegurarse de que todos vieran venir su error. Las puertas no se abrían, no subían, avanzaban como las alas de un escarabajo. Entrar requería planificación, flexibilidad y un total desprecio por la dignidad. Y una vez dentro, salir requería las mismas habilidades, además de rezar. El interior era puro futurismo de los años 70. Tela naranja por todas partes, instrumentos dispersos al azar, interruptores y botones que parecían importantes pero probablemente no lo eran. Era como estar dentro de una lámpara de lava rapidísima. Pero lo realmente especial era el motor, turboalimentado, de ahí su nombre. En 1972, la turboalimentación era todavía una tecnología exótica. La implementación de BMW fue, digamos, optimista. El retraso del turbo se medía en tiempo geológico. Pisabas el acelerador, te hacías un sándwich, te lo comías, y entonces el impulso llegaba de repente, violentamente, normalmente a mitad de curva. BMW afirmaba que el turbo podía alcanzar los 273 km por hora. Quizás sí, pero se necesitaría una pista muy larga y nervios aún más largos. El manejo era aparentemente emocionante, como lo es la ruleta rusa. El turbo se presentó en salones del automóvil, donde atrajo a multitudes de fans de BMW. Les encantaba su diseño radical, su tecnología avanzada, su audacia. Les entusiasmaba menos la idea de conducir uno porque los prototipos son divertidos de ver, pero aterradores de conducir. El turbo influyó en el BMW M1, que era realmente construible y manejable. El turbo en sí mismo siguió siendo un ejemplar único, un recordatorio muy naranja de que a veces el futuro debe quedarse en el futuro. Número 11. El Peugeot 20 Cab. 2006, Peugeot decidió que los coches tenían demasiadas ruedas. Su solución fue el biplaza. Mitad coche, mitad motocicleta, mitad error. Tenía 3 ruedas y nada de sentido. El biplaza era diminuto. Increíblemente diminuto. Hacía que un coche inteligente pareciera una limusina. Era básicamente una motocicleta con una rueda extra y la ilusión de ser un coche. La única rueda delantera direccional. Las 2 ruedas traseras proporcionaban estabilidad. En teoría, la carrocería era minimalista hasta el punto de ser inexistente. Era esencialmente un marco con unos paneles de plástico que PJO insistía en llamar carrocería. Las puertas eran más bien sugerencias. El techo era opcional.
La protección contra la intemperie era un concepto filosófico. Pujo afirmaba que era el futuro de la movilidad urbana, un vehículo para el nuevo milenio. Eficiente, compacto, divertido. Lo que realmente era. Peligroso, inestable y absolutamente aterrador en el tráfico. La única rueda delantera significaba una conducción única. Si girabas demasiado bruscamente, levantabas una rueda trasera. Si frenabas demasiado, hacías un volcamiento hacia adelante. Si acelerabas demasiado, bueno, no podías. El diminuto motor se encargaba de eso. El interior, si se le podía llamar así, era de 2 asientos y un volante. Sin salpicadero. Sin almacenamiento, sin radio, sin calefacción, nada en realidad. Era transporte reducido a su mínima expresión y luego reducido aún más. Pujo exhibió el biplaza en el Salón del Automóvil de Ginebra. La gente estaba intrigada. Algunos incluso se interesaron hasta que imaginaron compartir la carretera con camiones sentados en un vehículo que ofrecía toda la protección de una bolsa de papel. El biplaza nunca llegó a producción. Pujo pasó a fabricar coches normales con el número normal de ruedas. El biplaza se convirtió en una nota a pie de página, un recordatorio con 3 ruedas de que a veces menos no es más. A veces menos es simplemente menos. Número 10. El Ford Nucleon. La década de 1950 fue una época mágica. La energía nuclear iba a resolverlo todo, incluyendo aparentemente la necesidad de parar a repostar. Entra el Ford Nucleon, un coche propulsado por un reactor nuclear en el maletero. ¿Qué podría salir mal? A los diseñadores de Ford no les preocupaban cuestiones triviales como la protección contra la radiación, los residuos nucleares o el hecho de que ocurren accidentes de tráfico. Pensaban en grande, en grande, en grande, en atómica. El Nucleon recorrería 5.000 metros con un solo núcleo nuclear. Luego, simplemente lo cambiarían por uno nuevo. Cambio de pilas. Si las baterías pudieran nivelar una manzana de la ciudad. El diseño era puro optimismo de los años 50. Aletas de cola gigantescas para albergar el reactor. Una cabina empujada hacia adelante para alejarse lo más posible de la radiación. Aunque en realidad, cuando estás sentado a 10 pies de un reactor nuclear activo, la distancia es relativa y probablemente irrelevante. Ford afirmó que el Nucleon representaba el futuro del transporte personal. No más gasolineras, no más costos de combustible, no más, bueno, no más nada si algo salía mal. Un pequeño accidente y tu viaje se convertiría en una situación peligrosa. El Nucleon fue exhibido como modelo a escala en salones del automóvil. Los ejecutivos de Ford hablaron con entusiasmo sobre la era atómica, el potencial ilimitado de la energía nuclear y la libertad de los combustibles fósiles. No mencionaron la radiación ni el problema de la eliminación ni las primas de seguro. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más frías. La Comisión de Energía Atómica señaló que poner los reactores nucleares en manos del público en general tal vez no era la mejor idea. Ford abandonó silenciosamente el concepto del Nucleon. El modelo todavía existe en el Museo de Ford, un monumento a escala 3/8 a la estupidez ambiciosa. Un recordatorio de que el hecho de que el átomo pueda dividirse no significa que debamos llevarlo al trabajo. Número 9. El GM LaSabre. 1951, el jefe de diseño de General Motors, Harley Oro, decidió construir el coche de sus sueños. El resultado fue el sable láser. Era parte coche, parte avión de combate, parte sueño febril y todo ridículo. El LaSabre parecía ir a 200 millas por hora sin moverse. Tenía un cono de nariz como el de un avión de combate, aletas de cola que podían usarse como alas y más cromo que un restaurante de los años 50. Fue sutil como un mazo. La tecnología era absurdamente compleja. El LaSabre tenía un sensor de humedad que levantaba automáticamente la capota convertible cuando detectaba lluvia. Tenía asientos con calefacción, una brújula y una radio con sensor de señales en 1951. Era como si alguien del futuro hubiera retrocedido en el tiempo para presumir. Pero la característica realmente especial era el sistema de combustible.
El a saber podría funcionar con gasolina o alcohol, no porque GM estuviera pensando en combustibles alternativos, sino porque Harley-Oro quería hacerlo funcionar con metanol en exposiciones de automóviles para obtener más potencia. Porque aparentemente un concept car de estilo jet no era lo suficientemente impresionante. El interior era puro lujo. Cuero por todas partes. Interruptores y medidores que parecían propios de un bombardero. Todo funcionaba con energía eléctrica, lo que en 1951 significaba que era pesado, complicado y propenso a fallas. Pero fue impresionante. Harley-Earl en realidad usó el a saber como su automóvil personal. Lo conducía al trabajo, a exposiciones de coches, a cualquier lugar donde quisiera hacer una aparición, que era todas partes. Porque cuando tu coche de uso diario parece sacado de una película de ciencia ficción, cada llegada es un acontecimiento. El a saber recorrió el circuito de exposiciones de automóviles durante años. A la gente le encantó. Fue escandaloso, exagerado, completamente impráctico y absolutamente perfecto para 1951, pero nunca estuvo pensado para producción. El coste habría sido astronómico y la complejidad insuperable. El sable láser siguió siendo el juguete de Harley-Oro. Un testimonio único de lo que sucede cuando el jefe diseña su propio automóvil con un presupuesto ilimitado. Número 8. El Cadillac Cyclone. 1959, Cadillac decidió que los coches necesitaban un radar, no por seguridad, sino por estilo. El concepto Cyclone tenía dos conos de radar que sobresalían de su nariz como conos de tráfico negros porque nada dice lujo como parecer que estás a punto de dirigir un avión. El Cyclone fue la visión del futuro de Cadillac. Y aparentemente el futuro era puntiagudo, muy puntiagudo. La parte delantera llegó hasta una punta muy afilada. El cono del radar sobresalía aún más. Parecía menos un coche y más un misil cromado con ruedas. La capota de burbuja era la de un avión de combate puro. Sin puertas. Todo el toldo de plástico transparente se levantó para entrar, lo cual fue dramático y completamente poco práctico. Imagínese estacionar esta cosa bajo la lluvia o el sol o en cualquier otro lugar. Esa burbuja de plástico convertiría el interior en un invernadero o un acuario dependiendo del clima. El sistema de radar estaba realmente funcional. Podría detectar objetos y advertir al conductor de obstáculos. En 1959, cuando la mayoría de los coches ni siquiera tenían cinturones de seguridad, Cadillac incorporaba detección de colisiones en un concept car. Fue brillante y inútil porque el resto del coche era tan poco práctico que nunca vería una carretera pública. El interior era de cuero plateado de lujo de la era espacial y tenía un volante cuadrado que parecía sacado de una nave espacial. Instrumentos y controles que parecían diseñados más para el atractivo estético que para el uso real. Fue hermoso y completamente alejado de la realidad. Cadillac mostró el Cyclone en salones del automóvil, donde fue sensación. Los conos de radar, la capota de burbuja y el estilo de la era de los aviones. La gente nunca había visto nada igual y nunca volvería a verlo. Porque si bien la tecnología era impresionante, la ejecución era una locura. El Cyclone influyó en el diseño de Cadillac durante años. Esos bordes afilados y detalles inspirados en los aviones aparecieron en los automóviles de producción a lo largo de los años 60. Pero el Cyclone en sí sigue siendo un caso aislado, un recordatorio equipado con un radar de que a veces adelantarse a su tiempo significa también adelantarse al sentido común. Número 7. El Chrysler Chauvin Car 1963. Chrysler tuvo una idea brillante. Reemplazar el motor de pistón por una turbina a reacción. El futuro del automovilismo sonaría como un aeropuerto. ¿Qué podría ser más atractivo que eso? De hecho, se construyeron 55 coches con turbina. Chrysler los prestó a familias normales para que los probaran en condiciones reales. ¿Fue una valentía o una locura? Posiblemente ambas cosas. El motor de turbina podría funcionar con cualquier cosa inflamable. Gasolina, diésel, queroseno, perfume, tequila. Técnicamente, podrías alimentarlo con el número 5 de Chanel. Aunque a esos precios la gasolina normal sería más barata.
El motor casi no tenía partes móviles. Ni pistones, ni válvulas, ni árbol de levas, solo una turbina giratoria que sonaba como una aspiradora intentando alcanzar la órbita. Fue suave. Increíblemente suave y fuerte. Increíblemente ruidoso. Pero el verdadero truco de la fiesta fue la temperatura del escape. Más de milésimo F. Lo suficientemente caliente como para derretir el aluminio. Suficientemente caliente como para prender fuego a cualquier cosa que esté detrás de ti. Estacionar en paralelo se convirtió en un ejercicio para no incinerar el vehículo que va detrás. El interior era un lujo de la era espacial. Cuero color bronce, mucho cromo, un tablero futurista con indicadores que indicaban cosas como la temperatura de entrada de la turbina, porque eso es definitivamente algo que el conductor promedio necesita saber. Las familias de pruebas de Chrysler arrojaron resultados mixtos. El motor era suave pero sediento. Podía funcionar con cualquier cosa, pero prefería hacerlo con mucha. La aceleración fue diferente. Las turbinas no responden como los motores de pistón. Hubo un retraso, luego un silbido y luego oraciones. El programa de pruebas terminó en 1966. Chrysler destruyó la mayoría de los coches. Solo sobreviven 9. El motor de turbina nunca tuvo éxito. Resulta que la gente prefiere motores que no suenen como aviones y que no puedan asar a los peatones. El coche con turbina sigue siendo un fascinante que hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si Chrysler hubiera persistido? ¿Qué pasaría si las turbinas se hubieran convertido en algo común? ¿Qué pasaría si nuestro viaje matutino al trabajo sonara como la pista de un aeropuerto? Gracias a Dios que nunca lo sabremos. Número 6. El Lancia Strato Zero. 1970, Burton decidió ver hasta dónde podían llegar con un coche de precio tan bajo. El Strat Zero fue su respuesta. Con 33 pulgadas de alto, era menos un automóvil y más un felpudo muy rápido. El Strat Zero no tenía puertas. No tenía ventanas. Tenía un parabrisas que se abatía hacia adelante. Esa fue tu entrada. Abriste la parte delantera del coche como si fuera un buzón y te metiste dentro. La dignidad no formaba parte del diseño. La forma era una cuña perfecta. No es una cuña, es una cuña geométrica. La parte delantera estaba a 10 pulgadas del suelo. La parte trasera estaba ligeramente más alta. Parecía un trozo de queso. Queso muy rápido, pero queso al fin y al cabo. Dentro, si podías entrar, estabas básicamente tirado en el suelo. Los asientos eran cojines planos. El volante estaba en tu pecho. Los pedales estaban donde quiera que tus pies terminaran. F. UE como conducir mientras hacía yoga. Gravemente. La visibilidad era teórica. El parabrisas era una ranura. La visibilidad lateral era nula. La visibilidad trasera era una cuestión filosófica. No condujiste el Strat Zero sino que lo apuntaste y esperaste. El pequeño parabrisas permitía ver el cielo y no mucho más. Las señales de tráfico eran un misterio. Los semáforos eran rumores. Pero la parte realmente especial fue el acceso al motor. No había ninguna. Fue necesario desmontar toda la carrocería trasera para realizar tareas de mantenimiento. Revisar el aceite fue un trabajo de 2 horas. Para cambiar las bujías se necesita un equipo. Era una pesadilla de mecánico envuelta en fibra de vidrio. Burton mostró el Strato Zero en el Salón del Automóvil de Turán, donde causó sensación. La gente nunca había visto algo tan bajo, tan extremo, tan absolutamente impráctico. Era una escultura automotriz, hermosa a la vista, imposible de usar. El Strat Zero influyó en el coche de rally Lancia Stratus, que realmente era manejable. El Zero en sí mismo siguió siendo un ejercicio de estilo. Un recordatorio de que en la búsqueda de la pureza del diseño, a veces se deja atrás la realidad junto con cualquier esperanza de usar realmente la cosa. Número 5. El BMW Genie. En 2008, BMW decidió que las carrocerías de los coches eran demasiado rígidas. Su solución, fabricar un coche con tela.
El modelo Gina Degenery tenía un cuerpo hecho de tela elástica sobre un marco móvil. Era como conducir una tienda de campaña muy cara. La tela era realmente sofisticada. Licra recubierta de poliuretano que puede estirarse y moverse. El marco inferior podría cambiar de forma y la tela se adaptaría. Los faros se abrirían como ojos. El capó se abriría para revelar el motor. Estaba vivo y era espeluznante. BMW afirmó que este era el futuro del diseño de automóviles. Infinitamente adaptable, infinitamente personalizable. La forma podría cambiar según las condiciones de conducción o las preferencias del conductor. ¿Quieres una mejor aerodinámica? El coche se remodelaría por sí solo. ¿Quieres un spoiler? Crecería uno. En teoría, la realidad era más complicada. Los tejidos, incluso los de alta tecnología, tienen limitaciones. Se desgarra. Se desvanece. Se ensucia. Muy sucio. Imagínese tratando de quitar excrementos de pájaros de un automóvil de tela o de la savia de un árbol o, literalmente, de cualquier cosa. El lavado de coches no era una opción. Pero lo realmente extraño fue verlo moverse. La piel de tela del género se ondularía y flexionaría a medida que el marco debajo se moviera. Parecía orgánico, inquietante, como algo de una película de ciencia ficción donde los autos están secretamente vivos y conspirando contra nosotros. BMW mostró el Gina en su museo, donde los visitantes quedaron fascinados y perturbados a partes iguales. El concepto de un coche que cambia de forma era intrigante. La realidad de un vehículo cubierto de tela era menos atractiva. ¿Qué pasa con los accidentes, el clima y el vandalismo? Un coche hecho de tela parecía traer problemas. La Gina siguió siendo un concepto. BMW aprendió valiosas lecciones sobre diseño flexible que influirán en los modelos futuros. Pero aprendieron a usar metal y plástico, no tela. Porque resulta que las carrocerías de los automóviles son rígidas por muy buenas razones. Muchas buenas razones. Número 4. El Honda Voyage. En 1999, Honda miró los coches y decidió que no eran suficientes. Como todas las discotecas, Fuyayo, que en japonés significa ciudad sin sueño, fue su intento de poner una pista de baile sobre ruedas. Y fue exactamente tan ridículo como suena. El Fuyayo no tenía los asientos normales. Tenía un banco alrededor del perímetro como un salón móvil. El suelo era transparente con las luces debajo. El tablero de instrumentos era una mesa de mezclas de DJ. El volante estaba hacia un lado porque bailar era más importante que conducir. Honda afirmó que estaba diseñado para jóvenes urbanitas que querían divertirse mientras estaban en movimiento. La idea era que condujeras hasta el club, pero tu coche ya sería un club. Era como si nunca hubieran oído hablar de las leyes de conducción en estado de ebriedad, ni de la seguridad ni del sentido común. El exterior era igualmente extraño. El Fuyayo parecía una lavadora sobre ruedas, cuadrada, vertical y con ventanas por todos lados. Era antiaerodinámico, antiestético y anti todo lo que hace que los coches parezcan coches. Pero lo realmente especial era el sistema de sonido, no solo los altavoces. Un equipo de DJ completo, tocadiscos, mesa de mezclas, amplificadores que supuestamente podrían convertir el automóvil en una sala de conciertos móvil. Porque no hay nada más seguro al conducir que intentar mezclar ritmos mientras se navega por el tráfico. El suelo transparente con el juego de luces fue la guinda de este domingo automovilístico de malas ideas. Imagínate conducir de noche con una bola de discoteca bajo tus pies. La distracción, el resplandor, la absoluta estupidez de todo eso. Honda mostró el Fuyayo en el Salón del Automóvil de Tokio, donde atrajo a multitudes de espectadores confundidos. Los jóvenes pensaban que era genial en teoría hasta que se imaginaron conduciéndolo o siendo vistos en él o explicándoselo a su compañía de seguros. El Fuyayo nunca llegó a producirse. Honda volvió silenciosamente a fabricar automóviles sensatos para gente sensata. El concepto de coche de fiesta quedó donde debía estar, en el contenedor de reciclaje de la historia del automóvil. Número 3. El Amphar.
1961, alguien miró coches y barcos y pensó, ¿por qué no ambos? Nació el Amphar. Era el peor coche imaginable y un barco aún peor. Pero bueno, ambas cosas podrían salir mal. El Amphar fue el único vehículo anfibio civil jamás producido en masa. Se fabricaron casi 4.000, lo que demuestra que hay al menos 4.000 personas con más dinero que Sanz. En tierra, el Ampare era lento. 43 caballos de fuerza empujando una carrocería pesada y poco aerodinámica diseñada para flotar. Se manejó como un carrito de compras lleno de agua porque esencialmente eso era lo que había en el agua. Fue peor. Velocidad máxima de 7 millas por hora, sin marcha atrás. Dirección mediante las ruedas delanteras, que apenas servían de timones. Fue menos natación y más hundimiento controlado. Las hélices estaban montadas debajo del parachoques trasero, perfectamente posicionadas para golpear cualquier obstáculo submarino. Pero la parte realmente especial fue la transición de la tierra al agua. Conducirías por la rampa del barco, esperando que las puertas estuvieran bien selladas. El agua comenzaría a filtrarse inmediatamente porque los sellos nunca estaban del todo bien. Luego, activarías las hélices y cazarías. El motor accionaba tanto las ruedas como las hélices. Un sistema complejo de embragues y transmisiones que tenía muchas formas emocionantes de fallar, generalmente en el peor momento posible, como cuando estabas medio sumergido en el agua y había autos circulando detrás de ti. El presidente Johnson tenía uno. Él llevaba a los invitados hacia su lago gritando por fallas en los frenos. Luego chapotear en el agua mientras entraban en pánico. Era su chiste favorito. Dice mucho sobre el humor presidencial de los años 60. El Amphar demostró que algunas cosas no deben combinarse, como conducir y nadar. Requieren diseños diferentes, ingeniería diferente, física diferente. El Ampare ignoró todo eso en busca de una novedad. La mayoría de los sobrevivientes están ahora en museos, en colecciones o en el fondo de lagos, porque resulta que ser mediocre en dos cosas no es mejor que ser bueno en una. Número 2. El concepto Santor GT 1973. Alguien decidió que los coches eran demasiado altos. El Santor GT fue su solución. Con menos de 1 metro de altura, parecía menos un automóvil y más un ataúd de alta velocidad. El Centauro estaba basado en un Hellman EMP, que ya era un coche pequeño, pero no era lo suficientemente bajo. Así que lo aplastaron y lo aplastaron y lo aplastaron una vez más hasta que sentarse en él requería ser parte humano y parte pretzel. Entrar fue toda una aventura de contorsionismo. Las puertas eran pequeñas. El techo básicamente tocaba tu cabeza. Los asientos estaban en el suelo porque no había otro lugar donde ponerlos. Una vez dentro, ya estabas comprometido. Salir rápidamente no era una opción. La posición de conducción era única. Estabas acostado. Tus piernas estiradas hacia afuera. Tus brazos estirados hacia adelante para alcanzar el volante. Fue como conducir haciendo plancha. Cómodo para exactamente nadie. La visibilidad era una broma. El parabrisas era una ranura para el correo. Las ventanas laterales fueron sugerencias. No revisaste tus puntos ciegos porque todo era un punto ciego. Conducías por fe y por bocina. Pero lo realmente especial era la distancia al suelo, o la falta de ella. Los reductores de velocidad eran montañas. Los caminos de acceso eran acantilados. Un bolígrafo caído en la carretera podría hacerte estallar. El Centauro no solo era bajo, era subterráneo. El mercado de kits de coches de los años 70 estaba lleno de ideas raras, pero el Centaur era especial. Tomó el concepto de un automóvil deportivo de baja estatura y le quitó la parte del automóvil. Lo que quedó fue una carcasa de fibra de vidrio que parecía rápida estando quieta, principalmente porque moverla era casi imposible. El Centauro siguió siendo una rareza de producción limitada. Se fabricaron unas cuantas docenas, la mayoría presumiblemente destruidas en carreteras normales. Se demostró que existe un límite inferior para el diseño de automóviles, y ese límite está muy por encima de 1 metro. La física, la biología y el sentido común,
Todo sugiere que los coches necesitan cierta altura. El Centauro no estuvo de acuerdo y dijo que estaba equivocado. Número 1. La película de Peugeot. En 2005, Peugeot organizó un concurso de diseño. El ganador fue la película y demostró que la democracia no funciona en el diseño de automóviles. La película parecía como si alguien hubiera inflado un coche de juguete, le hubiera puesto enormes ruedas a los lados y luego se hubiera olvidado de diseñar el resto. Las ruedas eran enormes, cómicamente enormes. Ocupaban la mayor parte de la masa visual del coche. El cuerpo era diminuto. Una cápsula suspendida entre estas enormes ruedas, como una góndola entre los soportes de una noria. El diseño supuestamente se inspiró en la movilidad y el movimiento, de ahí la película. Lo que realmente me provocó fue confusión y náuseas leves. Parecía menos un coche y más el sueño febril de un estudiante de diseño después de tomar demasiado café y no dormir lo suficiente. El interior era minimalista, no por elección, sino por necesidad. Cuando todo tu coche es básicamente ruedas, no queda mucho espacio para nada más. 2 asientos, un volante y eso es todo. Almacenamiento, ¿qué almacenamiento? Comodidad, ¿qué comodidad? Pero lo realmente especial fue la ingeniería o la total falta de ella. La película fue un estudio de diseño sin tener en cuenta cómo funcionaría realmente. Esas ruedas enormes pesarían 1 tonelada. La suspensión inexistente. El centro de gravedad en algún lugar entre las nubes. Peugeot construyó un modelo de tamaño real para exhibiciones de automóviles. En realidad no podía conducir, lo cual probablemente era lo mejor. La física de la película estaba completamente equivocada. Se habría manejado como una bicicleta de un penique, suponiendo que pudiera moverse. La película recorrió el circuito de espectáculos donde atrajo a multitudes de espectadores desconcertados. A los estudiantes de diseño les encantó. Los ingenieros se rieron de ello. La gente normal simplemente se quedó mirando, intentando comprender lo que estaban viendo. Ganó premios por su diseño, no por su inteligencia, ni por su practicidad, ni por tener algún sentido. Era arte automotriz. Y como ocurre con la mayoría del arte moderno, se trataba más de la declaración que de la función. La película nunca pasó de la etapa de modelo. PJO se dio cuenta de que la colaboración abierta para el diseño de automóviles quizá no fuera la mejor idea. El público aprendió que votar por la opción más extraña tiene consecuencias. Y la película pasó a la historia como prueba de que no todas las ideas merecen convertirse en realidad, incluso si ganan concursos. Y ahí lo tienes. 25 desastres automovilísticos que de alguna manera pasaron de la imaginación de alguien a forma física. Desde trampas mortales impulsadas por energía nuclear hasta automóviles en los que literalmente no caben humanos, estos prototipos demuestran que el camino hacia la innovación está plagado de ideas espectacularmente malas. ¿Cuál te sorprendió más? Deja un comentario a continuación y haznoslo saber. Y si disfrutaste de este viaje a través del absurdo automovilístico, haz clic en el botón de suscripción para conocer más historias extrañas de la historia del automóvil. Hasta la próxima, recuerda que solo porque puedas construirlo no significa que debas hacerlo. ¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, ¿en qué estaban pensando? Bueno, multiplica ese sentimiento por 20, porque hoy vamos a contar los 20 prototipos de coches más tontos que, de alguna manera, lograron pasar de la mesa de dibujo a la producción. Estos no son solo malos coches. Son desastres automovilísticos que hacen cuestionar todo el proceso de toma de decisiones de empresas multimillonarias. Desde autos flotantes que no podían flotar hasta camiones de lujo que nadie pidió, nos sumergimos profundamente en el salón de la vergüenza. Así que abróchense los cinturones porque este viaje está a punto de ponerse complicado. Y oye, si te gusta ver a ejecutivos corporativos tomar decisiones terribles, pulsa el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal. Número 1. Pontiac Aztek. Aquí está, el colmo de la estupidez. El colmo del mal juicio. El Pontiac Aztek no es solo el prototipo de coche más tonto que se haya fabricado. Podría ser el vehículo más feo jamás creado por un gran fabricante.
Esta catástrofe cruzada aceleró por sí sola la desaparición de Pontiac y se convirtió en el ejemplo perfecto de un diseño de comité corporativo que salió mal. El Aztek comenzó como un concept car en 1999 que realmente lucía decentemente. Luego entraron en acción los contables. Para ahorrar dinero, lo obligaron a utilizar la plataforma de minivan. Abaratan todas las superficies. Permitieron que varios comités participaran en el diseño. El resultado fue un vehículo que parecía diseñado por personas que se odiaban entre sí. El estilo era más que feo. Fue agresivamente ofensivo. La parte delantera parecía como si llevara gafas de sol encima de otro par de gafas de sol. El revestimiento del cuerpo parecía crecimientos tumorales. La ventana trasera dividida creó una hendidura extraña que no tenía ninguna utilidad. Desde cualquier ángulo, el Azteca parecía equivocado. No solo poco atractivo, sino fundamentalmente incorrecto, como si alguien hubiera ensamblado piezas de un automóvil al azar. La estrategia de marketing de Pontiac empeoró las cosas. Se dirigieron a compradores jóvenes y aventureros con un paquete de camping opcional que incluía una tienda de campaña que se fijaba a la parte trasera. Los compradores jóvenes vieron el Aztek y en su lugar compraron Hondas. Las únicas personas que compraban Aztecas eran aquellas que priorizaban la utilidad sobre todo lo demás, y no eran muchas. El interior era el típico plástico de GM, fantástico, pero con toques extraños como un refrigerador extraíble en la consola y botones dispersos aleatoriamente. La experiencia de conducción era como la de un monovolumen porque eso era esencialmente lo que había debajo. Pero el verdadero crimen fue cómo los Aztecas dañaron a Pontiac. Se convirtió en el hazmerreír, arrastrando a toda la marca. Cuando GM necesitó recortar marcas durante la crisis financiera de 2008, la asociación de Pontiac con fracasos como el Aztek hizo que fuera una elección fácil. Aztek demostró que el diseño importa, que no puedes comprometerte con un buen estilo y que ahorrar dinero en plataformas puede costarte todo. Hoy en día, Aztek tiene un extraño culto de seguidores gracias a Breaking Bad, pero eso no cambia la historia. Sigue siendo el prototipo de coche más tonto que nunca debería haber entrado en producción. Un monumento a la incompetencia corporativa que mató una marca y traumatizó a cualquiera que tuviera que mirarlo. Y ahí lo tienes. Son 20 desastres automovilísticos más que de alguna manera escaparon a la fase de prototipo y afectaron al público. Desde automóviles flotantes que se hundían hasta camiones de lujo que no se ensuciaban, estos vehículos demuestran que aunque puedas construir algo no significa que debas hacerlo. ¿Cuál de estos fallos en las 4 ruedas te sorprendió más? ¿Y nos olvidamos de algún coche espectacularmente estúpido que mereciera un lugar en esta lista? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y oye, si disfrutaste viendo a empresas multimillonarias tomar decisiones terribles, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más catástrofes automovilísticas. Nos vemos la próxima vez.